se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Señor, que al tener esta presentación, tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes, de tal manera que podamos comprender tu amor y tu bondad al presentarnos el mensaje de obedecer tu palabra y los beneficios y las bendiciones que podemos obtener si nosotros tan solo nos sometemos a tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos y desde ya agradecemos todas tus bendiciones en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un saludo una vez más. Vamos a dar inicio entonces a la temática de este momento, los beneficios físicos de la amabilidad. Hemos iniciado esta serie de estudios que leemos. El título en general de toda esta serie, hermanos, es la amabilidad como hábito en la vida diaria. Hoy vamos a tener un texto bíblico como base, como cada semana lo tenemos, pero este que vamos a leer desde luego se adapta a la temática de hoy, que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 58, y vamos a darle lectura del versículo 6 al 8. Isaías capítulo 58, versículos 6 al 8. Y comienza diciendo así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación o tu salud, dice otras versiones, se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este texto, hermanos, es clave para poder comprender la temática de esta hora. El versículo 6 y 7 del capítulo 58, el profeta Isaías, inspirado por Dios, menciona el verdadero ayuno, que consiste en obras de amabilidad, en obras de cortesía, obras de bondad y de misericordia para el prójimo. Y cuando se hayan hecho esas obras, de acuerdo al texto que estamos leyendo, dice el versículo 8, después de que hayamos hecho lo que Dios requiere, lo que pide de nosotros, que es ayuda para el prójimo, entonces, dice el versículo 8, nacerá tu luz como el alba y tu salud. Ahí yo mencioné hace unos momentos que unas versiones mencionan salvación, pero otras versiones mencionan salud. Hermanos, salud y salvación en la Biblia parecen tener la misma connotación, pero vamos a ir al final cuando estemos hablando. El espíritu de profecía lo presenta en una connotación no solamente en el aspecto de salvación espiritual, sino de salud física. Por eso recalco estas dos palabras. Entonces, dice, cuando se hayan hecho estas obras, entonces tu salud se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanos, una protección divina, una protección en todos los aspectos, por frente, por delante, hermanos, una protección completa para el Hijo de Dios que cumpla con las condiciones.
Interesante. Hermanos, mantengamos esa promesa del profeta Isaías en nuestras mentes y vamos a dar lectura una vez más al texto que hemos venido leyendo cada vez que tenemos la presentación de la amabilidad, porque seguramente usted se estará preguntando cómo es posible que estamos hablando de la amabilidad en una temática que tiene que ver con la reforma en pro de la salud. Pues este es el texto, hermanos, que nos apoya para poder hablar de esto en una temática de salud. Párrafo 451 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio o página 355, o usted puede conseguir también este mismo texto en Joya de Testimonios, tomo 2, página 142. Y el pensamiento dice así: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios, hermanos, en el método que el cielo aprueba, los remedios de Dios, esos simples agentes de la naturaleza, se tienen que ocupar. Y por cierto, el pensamiento cada vez que lo leemos, hermanos, por más que lo hemos leído ya en más de una ocasión, de manera personal, cada vez que leo este pensamiento, hermanos, es un refuerzo o una claridad para poder entender el plan de salud que Dios nos ha dado. Hay muchas maneras, hermanos, y podríamos sacar un listado de las muchas maneras de practicar el arte de sanar que hoy en día existen o que quizá conocemos. Pero lo importante es de que el cielo solamente aprueba un método. Y ese método utiliza los remedios que el cielo nos ha dejado y le llama simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y entonces en el mismo texto, hermanos, la manera de ilustrarnos, iluminarnos la palabra del Señor, comienza a enumerar cuáles son esos remedios, simples agentes de la naturaleza. Y comienza diciendo el aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios. Esta es la segunda vez que el texto dice estos son remedios, por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios, tercera vez que vuelvo a mencionar que estos son los remedios, dice, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil de estos remedios, hermanos, requiere trabajo que la gente no aprecia. Eso es muy importante de entender lo que Dios está diciendo, hermanos. Dice, el único método que el cielo aprueba, pero la gente no aprecia el método. La gente no aprecia o no apreciamos los remedios de Dios. Y entonces sigue diciendo el pensamiento, el aire puro, otra vez vuelve a mencionar algunos de los remedios. Por ejemplo, ya se mencionó anteriormente, pero lo vuelve a recalcar acá. El aire puro, el ejercicio, que no lo había mencionado, pero ahora lo menciona. El agua pura, ya lo mencionó, pero lo vuelve a mencionar acá. Y un ambiente limpio, anteriormente habló del aseo como remedio. Y un ambiente amable, la amabilidad, está al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas, dice, son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Hermanos, este pensamiento mencionó como remedio de Dios el ambiente amable, quiere decir el ambiente donde yo me estoy rodeando, el ambiente donde yo me estoy moviendo, el ambiente que estoy generando. Ese ambiente que tiene que ser un ambiente de cortesía y de amabilidad, también está destacado en el párrafo 451 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio y Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142, como un remedio de Dios en el plan de salud. Entonces, este es el texto, hermanos, por el cual nosotros hemos dedicado a poder estudiar un poco, digo, porque esa temática es muy profunda, un poco para ver por qué Dios, hermanos, dice que en su sabiduría proyectó este plan de la reforma pro salud, pero para poder entender un poco por qué es que Dios coloca la amabilidad aquí como plan de salud, necesitamos estudiar y hoy, hermanos, vamos a tocar un poco de ciencia porque para poder comprender por qué es que el Señor hizo eso. Y vamos a comenzar desde ya, hermanos, a ver por qué el que creó nuestro cuerpo, el que creó nuestro organismo, decidió poner
el asunto de la amabilidad como un aspecto físico de la salud del hombre. Hay una revista, tenemos que tocar un poco de ciencia, pero hay ciencia, dice el Espíritu de Profecía, que la verdadera ciencia está en armonía con la palabra de Dios, la verdadera. Porque desde luego hay una ciencia que no está respaldada por la palabra de Dios. Pero vamos a tocar la que sí. Hay una revista, es una revista de terapia psicológica, yo busqué en la versión online unos puntos que quisiera resaltar aquí con el asunto de la amabilidad y los estudios que se han realizado, la amabilidad y la generosidad. En el año 2003, en esta revista de terapia psicológica menciona que la importancia de las buenas relaciones sociales y un aspecto especial de tales relaciones consiste en ayudar y dar a los demás. Los estudios, decía esta revista, muestran consistentemente que el trabajo voluntario, la acción de ayudar y de dar, están asociados, fíjese bien, a una elevada satisfacción con la vida y una buena salud. Hermanos, por mucho ya se han hecho estudios y se ha visto, y ahora ya salen en publicaciones, que el asunto de tener buenas relaciones sociales, el asunto de ayudar a los demás, y dice aquí, estudios muestran consistentemente, quiere decir que frecuentemente, hermanos, hacen los estudios y el resultado es el mismo. Se ve que ese trabajo voluntario que se realiza para otras personas, el hecho de ayudar, está asociado a una elevada satisfacción con la vida y una buena salud física. De hecho, el acto de dar parece ser más beneficioso para el donante que para el receptor. Aparecía ahí el artículo en el año 2003. Es más beneficioso para el que da que para el que recibe. En el 2009, en la misma revista apareció lo siguiente, la implicación de estos hallazgos es que podría ser beneficioso animar a la gente que ha experimentado eventos difíciles. Escucha aquí, hermanos, porque al ratito vamos a tocar qué dice el Espíritu de Profecía en relación a esto. ¿Quiénes se les está estimulando? Bueno, a personas o a gentes que han experimentado eventos difíciles, a que dirijan, dice, su atención hacia los demás. Por eso, vuelvo a repetir, hermanos, el Espíritu de Profecía desde ya nos hace la amonestación y dice que la ciencia, la verdadera ciencia, hermanos, está avalada por la palabra de Dios, está en armonía con la palabra de Dios, porque vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía más adelante. Entonces, personas que experimentan eventos difíciles, se les estimula, hay que estar animando para que su atención se dirija hacia los demás, que se salga de ellos y que se dirija a los demás. Al hacerlo, cambia la forma en que las personas que ayudan piensan sobre sí mismas y están adquiriendo más bien una visión más positiva que las hace más felices y saludables. Voy a recalcar aquí, saludables físicamente. Quizás, esto fue en el 2006, quizás dice animar a la gente a tomar parte en actividades prosociales o de servicio a los demás, la empoderaría y aumentaría su sentido de la propia valía. Dichas actividades no tienen por qué ser actividades de voluntariado organizadas. Fíjese bien lo que dice. Incluso dice llevar a cabo sencillos actos de amabilidad en la comunidad, seguidos de una reflexión sobre ellos, como llevar, por ejemplo, un diario, podría tener eficacia terapéutica. Lo que está mencionando aquí la revista dice, no necesita hacer actividades de voluntariado bien organizadas y bien estipuladas. No, dice, cualquier acto de bondad y de amabilidad que usted realice en la comunidad, y el ejemplo que le ponen es, ya hágale el favor y llévele el periódico o el diario a alguien. Esos actos tan pequeños, decía esta revista de terapia psicológica, tendría una eficacia terapéutica. El asunto de las terapias, hermanos, la terapia es una parte de la medicina.
que se ocupa de esos medios empleados en el tratamiento de las enfermedades y de la forma de aplicarlos. Eso es la terapia prácticamente. Pero el acto de amabilidad está considerado como una eficacia, para tener eficacia terapéutica. Por ejemplo, en un estudio con estudiantes universitarios japoneses, solo con pedirles, dice que relataran los actos de amabilidad que realizaban durante el día, aumentó su nivel de felicidad y los comportamientos amables que llevaban a cabo. Y, hermanos, hay muchos estudios en relación a esa armonía del entorno social, y yo no puedo tener un entorno social agradable si yo no soy cortés. Y de eso va a hablar el espíritu de profecía también. Mencionando, creo que la semana pasada hicimos mención un poco en relación a esto, que si nosotros fuésemos corteses o amables, la mitad de los males que venimos cargando, dice, se eliminarían de nuestras vidas. Eso está inspirado por Dios. Bueno, entonces, la semana pasada hablábamos de que es mucho más que una simple cortesía. Entonces, hermanos, beneficios de ser amables regresan en forma de recompensa en nuestra salud. Y de acuerdo con estudios de la Universidad de British Columbia, por ejemplo, mencionaba que hacer cosas buenas por las personas genera un aumento significativo de los estados de ánimo positivos de quienes lo están implementando. Hermanos, si usted buscara información respecto a esto, encontraría muchísimos estudios que avalan que los actos, nuestro comportamiento de cortesía y amabilidad va a tener una repercusión en nuestro estado de ánimo y una salud física mejor. Hay demasiados estudios. Pero bien, entonces, tomamos la nota de una profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid. Ella es Begoña García Larrauri. También comentó en un artículo que la verdadera amabilidad está relacionada con el respeto hacia el otro, de modo que quien es amable va a permanecer libre de prejuicios. Sí, usted hace un acto, pero no se fija bien o no pone en cuenta de cómo es la persona, es decir, está libre de prejuicios, de expectativas, de creencias hacia las personas. Y le adelanto una vez más, el espíritu de profecía habla de actos de bondad, no importa, dice si es de su fe o no es de su fe. La primera parte, o podemos decir que la ayuda primaria es para los de nuestra fe, pero no se limita solo a ellos. De eso habla el espíritu de profecía, así es de que a los que no son de nuestra fe también hay que brindarle este servicio, esta amabilidad. Así que en resumen, dice esta psicóloga, nos hace sentir bien, somos más optimistas, somos más felices, y eso, hermanos, nuestra actitud va a contribuir a mejorar nuestra salud física. Bueno, más amables quiere decir, entonces, es como si fuese un sinónimo de más saludables. Más amables, entre más amables, más saludables. En el año 2003 se hizo público un estudio que permitió a los expertos valorar la influencia de las emociones positivas en nuestra salud, pero dentro de esas emociones positivas que se evaluaron, hermanos, la amabilidad estaba dentro de ellas. Este estudio a mí me hizo muy, muy importante, porque generalmente hablamos de actitud positiva, de emociones positivas, pero en el estudio se consideró el asunto de la amabilidad. Es decir, personas que son amables tienen emociones positivas. Y más de 300 voluntarios estaban entre la edad de 18 y 54 años, participaron en este estudio. Como primer paso del experimento, se evaluó de cada uno de ellos su tendencia a expresar emociones positivas. Y recuerde que dentro de eso estaba el asunto de la amabilidad, cómo era su comportamiento. Después se les administró el virus del resfriado común, y los investigadores concluyeron que aquellas personas con un estilo emocional positivo tenían un riesgo menor de contraer el catarro. Un simple estudio
¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Que nuestro sistema inmunológico se ve beneficiado, ya que la amabilidad nos ayuda a regularlo y a mantener a raya los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y hay una relación muy grande en muchos de los estudios que, si a usted le gusta la parte investigativa, hermanos, va a encontrar que personas que mantienen el cortisol elevado, es decir, que están estresados, los niveles de oxitocina lo tienen bajos. Ya hemos hablado anteriormente de la oxitocina. Y personas que tienen sus niveles elevados de oxitocina, el cortisol lo mantienen a rayas. Y esto, desde luego, cuando estamos con el cortisol elevado y estamos estresados, el sistema inmunológico decae. Y allí una de las razones que explica por qué es que cuando les aplicaban se les administraba el virus del resfriado, unos respondían mejor, aquellos que dentro de las emociones positivas se estaba estudiando también el aspecto de la amabilidad. Y mencionan que aún sin ser el remedio que va a solucionar el asunto del cáncer, no se puede contradecir de que personas que tienen emociones positivas van a tener más probabilidades de enfrentar con éxito enfermedades aún como el cáncer. Estamos mencionando que aunque no es la solución del cáncer, pero sí va a ayudar para que se pueda enfrentar de una manera mejor esta enfermedad. Bien, entonces, otro de los beneficios que podemos mencionar de la amabilidad es que ayuda para el estrés, ya mencionamos un poquito, pero el hecho, hermanos, de poder decirle a alguien que se le quiere, que se le demuestre con actos de cortesía, de amabilidad, de bondad, va a proteger el sistema nervioso contra la ansiedad de la vida cotidiana. Y tiende a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces va a favorecer la oxitocina, que es la hormona de la confianza y de las buenas relaciones sociales. Hubo un estudio que se realizó en el año 2007 por el doctor Corey Floyd de la Universidad Estatal de Arizona, que midió el nivel de cortisol, la hormona del estrés, que presentaba un grupo de hombres y mujeres cuando estaban estresados. Y a continuación se les pidió a algunos de estos participantes que escribieran cartas a alguien que ellos quisieran. Específicamente se les pidió escriba cartas a su pareja y que explicaran las razones del cariño que sentían por su pareja. El nivel de cortisol de quienes habían escrito las cartas eran menor que del grupo de aquellas personas que no lo hicieron. Entonces, el doctor Corey Floyd concluye que el acto sencillo de decir a alguien que se le quiere le vuelve más fuerte frente a molestias, frustraciones e incluso problemas físicos. Y hay un estudio, hermanos, que menciona, este estudio se realizó en la Universidad de Arizona, que el mismo acto de escribir algo agradable, recuerde que este médico lo hizo con parejas, pero el hecho de poder escribir notitas también, no solamente a la pareja, sino a amigos, a familiares, hacía disminuir el colesterol de baja densidad de estudiantes universitarios que participaron en este estudio que se había elaborado. Mire qué interesante, hermanos, reducción del cortisol, que es la hormona del estrés, pero también por el otro lado ayudaba a poder disminuir el colesterol de baja densidad, el LDL, en estos participantes que tuvieron lugar en este estudio que se les hizo, escribiendo notas de cariño para, no solamente podía ser para pareja, sino también para algún amigo o algún familiar. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, es gracias precisamente a la oxitocina, que es un protector natural del corazón y que además de reducir los niveles de colesterol, los de baja densidad, como el colesterol LDL que acabamos de mencionar, también ayudaba a disminuir los triglicéridos en la sangre y ayudaba a reducir también procesos inflamatorios. Esto salió fue
fue escrito en un artículo por el médico Mario Alonso Puy, que es médico especialista en cirugía general y digestiva. Y bastante interesante, hermanos, cómo el asunto de la oxitocina ayuda como un protector de nuestro corazón. Y recuerde, cada vez que se realiza un acto de bondad, los niveles de oxitocina aumentan en nuestro organismo. Y hace unos momentos que estábamos ya casi por entrar a la cadena, estaba viendo que alguien preguntaba sobre la presión arterial. Y efectivamente, hermanos, la tensión o la presión arterial también disminuye cuando nosotros nos olvidamos de actos, por ejemplo, por los cuales aún sentimos rencor, ya sea algún problema con amistades, problemas familiares, compañeros de trabajo. Especialistas de la Universidad de Texas también establecieron que las emociones positivas van a mejorar nuestra tensión arterial. El doctor David R. Hamilton, que es un psicólogo y es el autor de un libro, está en inglés, y traduciendo el libro al español se titula ¿Cómo la mente puede sanar tu cuerpo? Él explica en este libro que los actos de bondad, hermanos, fíjese bien, porque esto es lo interesante, hermanos, de que Dios nunca se equivoca, no se equivoca, no se ha equivocado, no se equivoca y nunca se va a equivocar. El hecho de colocar el asunto de la amabilidad como un aspecto de salud. Este médico, Hamilton, explica que los actos de bondad liberan óxido nítrico. Y el óxido nítrico lo que va a hacer es dilatar los vasos sanguíneos y va a ayudar a reducir la presión sanguínea, y esto está protegiendo al corazón de daños. Esta es la explicación que tiene el asunto de realizar actos de bondad y de amabilidad con todo el sistema circulatorio. Bastante interesante. Pero hay más beneficios aún. Un grupo de psicólogos que fueron liderados por la doctora Emily Ansel de la Universidad de Yale, ella envió cuestionarios tipo diarios a un grupo de adultos que las edades oscilaban entre los 18 y 44 años de edad. Durante 2 semanas, estos participantes en ese diario, en esa libreta, en ese diario que estaban llenando, por 2 semanas tenían que relatar situaciones de estrés que ellos estaban padeciendo, ya sea que fuera en el trabajo, problemas familiares, personales, problemas de salud que podían generar cierto estrés. Bueno, tenían que anotar todo eso en la libreta, tenían que hacer ese diario, y se les preguntaba también, tenían que anotarlo, cuántas veces se habían mostrado amables y si generalmente ellos se encontraban de buen humor o se encontraban de mal humor. Todo eso ellos lo tenían que redactar, ¿verdad? ¿Cuántas veces estoy estresado? ¿Usted está haciendo actos de bondad? ¿Qué tipo de actos de bondad está realizando? ¿Actos de amabilidad? Y explique cómo se siente, si está de buen humor o se siente de mal humor. ¿Cómo es su día? Por 2 semanas tenía que escribirlo. Y las respuestas, hermanos, coincidían. Cuanto más ayudaban a otros a lo largo del día, después de que se examinaron esos diarios, y esto es importante, hermanos, porque el Espíritu de Profecía habla de esto también. Ahora, cuanto más ayudaban a otros a lo largo del día, en cosas tan banales, dice el estudio, como sujetarle la puerta o ceder el paso a alguien, menor era el estrés que ellos tenían. Y en general, entonces terminaban escribiendo que durante el día ellos se sentían más felices y contentos. Podía ser que habían empezado a escribir en el diario que estaban estresados, pero aún con esos actos tan banales, esa palabra me llama la atención, tan insignificantes como es el de abrir la puerta y decirle pase usted a alguien, o cederle el paso a alguien, no necesariamente tiene que estar abriendo la puerta, pero ese acto tan pequeño, hermanos, ayudaba a reducir el estrés, y entonces terminaban escribiendo en la nota que se sentían más felices y más contentos. Y parte del estudio también tenía
que ver con que estas personas podían dormir y podían descansar mejor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bien, entonces, hay otro beneficio más, que esto también es importante, aparte de los que hemos mencionado, es que hay una energía natural en aquellas personas que están acostumbradas a realizar actos de bondad y de amabilidad. En el libro está en inglés, vamos a ver aquí, el poder de la salud se llama de hacer las cosas bien, escrito por el doctor Alan Lux. Explica en este libro que las personas que reportan una sensación física cuando hacen actos de amabilidad, ellos tienen una energía natural. Muchos mencionan que se sienten más llenos de energía, que están más tranquilos, que tienen mejor autoestima. Y se ha observado, dice él, que los actos de bondad en los niños, mira aquí, son fuente de energía y seguridad. Es decir, sienta bien hacer el bien. Y a nivel mental o a nivel psicológico, porque recuerde que cuando hablamos de reforma pro salud, hermanos, no solamente estamos hablando de una condición física de ciertos órganos, sino también es una salud mental y espiritual. Por lo tanto, en el asunto del bienestar psicológico o salud mental, también protege el sistema nervioso contra ansiedad, y el cerebro comienza un derroche de endorfinas, es decir, que se estabiliza el estado de ánimo. Y escuche bien esta palabra porque nos vamos a volver a encontrar con el espíritu de profecía más adelante. Nos saca del ensimismamiento y la obsesión. El ensimismamiento, hermanos, es estar pensando en mí nada más. Pero cuando realizamos actos de bondad me da un bienestar psicológico. El hecho de pensar en mí, hermanos, no estoy bien, no psicológicamente no estoy bien. Pues si estoy pensando solamente en mí. Así que estabiliza el estado de ánimo, nos saca del ensimismamiento y nos saca de esa obsesión. La amabilidad va a tener efectos sobre nuestros cerebros. Y a este respecto, más de una investigación ha dejado claro que esta cualidad crea nuevas conexiones neuronales que van a estimular la producción de endorfinas, de serotoninas, y de esa manera van a dar la sensación de satisfacción y potencian el bienestar. Otro de los beneficios, hermanos, es el hecho de ayudar a personas a sobreponerse a ciertas adicciones, como por ejemplo el alcohol, las personas alcohólicas. De hecho, ofrecerse para ayudar a otros siempre se ha promovido como una forma muy importante de ayudar al adicto en su recuperación. Esto es bastante interesante, hermanos, que quizás tengan un poquito más conocimiento de trabajar con personas que han caído en algún tipo de adicción. Pero para que esa persona que ha caído en la adicción pueda salir, hermanos, tiene que practicar ciertos actos de bondad y de amabilidad, porque es parte del tratamiento para poder salir. Entonces, cuando nos ofrecemos como voluntarios, no solo damos lo que hemos recibido, sino que nos ayudamos a nosotros mismos fomentando nuestra autoestima. Esto fue expresado en un portal del Centro de Recuperación Promesas. Uno mencionaba este artículo allí, le importa a la gente que lo necesita, y eso puede ser una poderosa motivación para hacer cambios positivos en la vida de una persona. Entonces, realizar actos de generosidad y gentileza va a ayudar al adicto en su recuperación. Muy a menudo, y esta fue una nota de un médico, el doctor Michael Weiner, escribió él, muy a menudo los adictos a las drogas y el alcohol son tratados como personas despreciables, con poca o ninguna moral. Pero enfocarse en estos pensamientos, dijo este médico, lo único que va a lograr es de que el adicto se sienta peor sobre sí mismo. Entonces,
la amabilidad y el cariño demostrado por los terapeutas, y ahora está entrando en el otro grupo, ya no con el adicto, sino ahora con las personas que están rodeando al adicto, el terapeuta, los familiares, los amigos, esa amabilidad y cariño que ellos manifiesten va a contribuir enormemente a que la gente se recupere. ¿Y por qué escribió este doctor Michael Weiner esta nota? Él dice en el artículo que él escribió, por experiencia personal, yo sé que un poco de amabilidad y franqueza ayudan al paciente en su rehabilitación. Este médico, hermanos, fue un adicto también y por experiencia propia ahora se dedica a trabajar con personas que tienen adicciones, y él es el que hace un recalco de que para poder salir de esas adicciones, ellos mismos tienen que participar de un plan de amabilidad para con otros, de bondad, pero desde luego también los que están rodeando a la persona que tiene una adicción tienen que mostrar la empatía, el cariño, la generosidad y la amabilidad para que los adictos puedan salir del lugar donde han caído. Bueno, entonces pasamos a otro punto, y esto tiene que estar relacionado con el asunto de la depresión. Mira hasta qué punto, hermanos, todos los aspectos que toca, solamente el hecho de realizar un acto de bondad y de amabilidad. El doctor Stephen Post del Instituto, se llama este Instituto para la Investigación del Amor Sin Límites, así le colocó, afirma que ser amables genera un efecto secundario que él denomina el resplandor del que da. Bastante interesante ese título. Uno de los principales factores que contribuyen a reducir la depresión es el cooperar con vecinos y comunidades. Y esto, según lo demostró un estudio que se llevó a cabo en Gran Bretaña, y lo publicaron en el Denver Post. Y en el caso de personas con depresión, el cortisol, que es la hormona del estrés, es la hormona que está predominando. Sin embargo, entonces la oxitocina puede inhibirla. En la temática de la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de cómo aumentar esos niveles de oxitocina de manera natural. Recuerde siempre, una persona que está con depresión, el cortisol, la hormona del estrés, es la que está predominando, pero cuando se comienzan a realizar actos de bondad y de amabilidad, la oxitocina comienza a ser segregada y la oxitocina puede inhibir al cortisol. Así que, bueno, tenemos allí un remedio tan sencillo. Hay otros estudios que están relacionados también con el aspecto de la longevidad. Y, por último, quisiéramos mencionar que esos actos de amabilidad, tanto como la risa, la amabilidad también es contagiosa. Y un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Cambridge lo demostró así. Y gracias a ese estudio se hizo evidente, hermanos, que contemplar a una persona hacer el bien por otra persona va a generar buenos sentimientos y también alimenta el espíritu altruista. Y esto ha sucedido en más de una ocasión, hermanos, cuando alguien está en ayuda, que necesita ayuda o está en necesidad. Si una persona va y ayuda, cuando otros lo miran, también rápido se unen para poder ayudar a otras personas. Y esta es una cuestión del cerebro también, por esas neuronas reflejos, espejos que hacen esos mismos actos de poder, de contagiar esa actitud de laboriosidad, de amabilidad, de cortesía o de tener ese espíritu altruista. Hermanos, vamos a dedicar a partir de ahorita a estudiar algunos textos sumamente importantes del espíritu de profecía, que viene a ampliarnos, porque es la ciencia la que viene a corroborar lo que ya Dios nos había dicho. Por eso es necesario, hermanos, que estudiemos estos pensamientos del espíritu de profecía. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? En el libro Ministerio de Curación, en la página 188, dice: la simpatía y el tacto
serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el tratamiento más hábil administrado con frialdad e indiferencia. Interesante. Puede ser que el tratamiento que le están aplicando es buenísimo, pero si se lo están aplicando con frialdad e indiferencia, dice que ese tratamiento no va a hacer ningún efecto. Sin embargo, si se aplica simpatía y tacto, hermanos, es de mucho mayor beneficio. ¿Qué le parece? Positivo daño, dice, hace el médico al enfermo cuando se le acerca con indiferencia y le mira con poco interés, manifestando con palabras u obras que el caso no requiere mucha atención y después lo deja entregado a sus cavilaciones. La duda y el desaliento ocasionados por su indiferencia contrarrestarán muchas veces el buen efecto de las medicinas que haya recetado. Por eso se habla, hermanos, de que no importa si era bueno, si estaba mal el tratamiento, la manera como fue administrado, si hubo simpatía, si hubo tacto o si hubo indiferencia y frialdad, de eso va a depender mucho, hermanos, el resultado del tratamiento. Sigo diciendo el pensamiento. Si los médicos pudieran ponerse en el lugar de quien tiene el espíritu deprimido y la voluntad debilitada por el padecimiento, y de quien anhela oír palabras de simpatía y confianza, estarían mejor preparados para comprender los sentimientos del enfermo. Quiere decir que muchas veces, hermanos, frente a personas que están enfermas, que necesitan simpatía y que necesitan confianza, no les manifestamos esa ternura, ese cariño, esa bondad, esa amabilidad. Y necesitamos, dice, colocarnos en el lugar de ese paciente, necesitamos colocarnos en el lugar de ese enfermo. Página 188 sigue diciendo, cuando el amor y la simpatía que Cristo manifestó por los enfermos se combine con la ciencia del médico, escucha esto, hermanos, la sola presencia de dice, será una bendición. Hermano, sin que diga nada, sin que aplique tratamiento, solamente el trato con amor y con simpatía, lo mismo que hacía Jesús cuando estuvo en esta tierra, la sola presencia, dice, sería una bendición. Ahora, la llaneza, ¿qué significa llaneza? Significa sencillez, significa familiaridad. Ahora leemos el pensamiento. La llaneza con que se trate a un paciente le inspira confianza y le es de mucha ayuda para restablecerse. Hermanos, solamente el tacto que podamos tener con la persona, con el paciente, con el enfermo, el espíritu de profecía dice que ya solamente eso va a ser de mucha ayuda para que un paciente se pueda restablecer de su condición física. Seguimos en el mismo libro, Ministerio de Curación, pero ahora vamos a ir a la página 198 y en el párrafo 2. Ministerio de Curación 198, párrafo 2. Y escucha lo que dice el pensamiento. Uno de los mayores obstáculos, escucha aquí, muy interesante este pensamiento. Uno de los mayores obstáculos para el restablecimiento de los enfermos es la concentración de su atención en sí mismos. Hace unos momentos, hermanos, cuando estábamos leyendo y analizando algunos estudios que se realizaron, yo le dije, presta atención a esta palabra de ensimismamiento. ¿Recuerda que le mencioné? Ensimismamiento, concentrarse en uno mismo, pensar solamente en uno mismo. Y le mencionaba, nos vamos a encontrar con eso mismo en el espíritu de profecía. Pues este es el pensamiento. Uno de los mayores obstáculos para que un enfermo, dice el espíritu de profecía, se pueda restablecer es la concentración de su atención en sí mismo. Hermanos, si estamos enfermos, y todos estamos enfermos, pues uno de los mayores obstáculos, fíjese bien, hermanos, porque yo creo que si quitamos ese mayor obstáculo, entonces habría más oportunidades de poder restablecer nuestra condición, porque uno de los mayores obstáculos para que un enfermo se pueda restablecer es
que está allí la concentración de su atención en sí mismos, ensimismamiento. Muchos inválidos, sigue diciendo el espíritu de profecía, se figuran que todos deben otorgarles simpatía y ayuda cuando lo que necesitan es que su atención se distraiga de sí mismos para interesarse en los demás. ¿Qué le parece el pensamiento? Por eso es de que en más de una ocasión, hermanos, yo sé que nos ha tocado esa experiencia de visitar un enfermo, pero hay enfermos o pacientes que no salen de ese ensimismamiento y están pensando más bien en otros que en sí mismos. Y cuando usted llega y visita a esos pacientes o a esos enfermos, y usted dice, bueno, en realidad no sé si yo le vine a dar ánimo o usted me está dando ánimo a mí, porque la condición en la que están pasando esa enfermedad, se han olvidado de ellos por estar pendientes de los demás. Hermanos, este es uno de los mayores obstáculos. Y sin embargo, el espíritu de profecía menciona que muchos de los que nos encontramos inválidos estamos figurando, dice que todos nos den la atención, que todos nos den simpatía, que todos nos den ayuda. Pero cuando lo que necesitan, dice el espíritu de profecía, hermanos, fíjese bien el método que utilizamos para atender a un paciente y el método que plantea Dios para que podamos atender esas necesidades. Cuando lo que necesitan ese paciente, ese enfermo, es que su atención se distraiga de sí mismo para que se pueda interesar por los demás. Muchas veces se solicitan oraciones por los afligidos, los tristes, los desalentados. Y esto es correcto, dice el espíritu de profecía. Es decir, si alguien viene que está afligido, que está triste, que está desalentado y pide oración, es correcto, dice el espíritu de profecía. Está bien que se haga oración, pero escuche lo que sigue diciendo. Debemos orar porque Dios derrame luz en la mente entenebrecida y consuele al corazón entristecido. Pero, viene un pero Dios responde a la oración hecha en favor de quienes se colocan en el canal de sus bendiciones. Entonces, ¿es bueno que se pida oración por el que está afligido, triste, desalentado, enfermo? Sí, dice, es correcto que sí, pero ese paciente tiene que cumplir con una condición. Y la condición es de que se coloque en el canal donde va a recibir las bendiciones. Ahora vamos a ver cuál es el canal donde Dios quiere que se coloque ese paciente o ese enfermo. Escuche lo que sigue diciendo Ministerio de Curación, página 198, párrafo 3. Al par que rogamos por estos afligidos, debemos animarlos a que hagan algo en auxilio de otros más necesitados que ellos. Hermanos, esto es en el plan de la salud de Dios. En el plan de la salud de Dios, yo hago oración por el enfermo, pero a la vez le voy a decir qué es lo que dice Dios para que esa persona se pueda restablecer. Y usted tiene que animarlo para que esa persona pueda ayudar a otros que están más necesitados que ellos. Las tinieblas entonces, dice, se desvanecerán de sus corazones al procurar ayudar a otros. Al tratar de consolar a los demás con el consuelo que hemos recibido, la bendición ahora, hermanos, refluye sobre nosotros. Pero viene un texto que es sumamente precioso porque tiene que ver ahora un poquito más directo con el aspecto físico. Escuche, esto está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 669. Entonces estamos hablando del tomo 2, página 669. El subtítulo de Mente, Carácter y Personalidad, fíjese bien, el subtítulo dice, hacer el bien estimula los nervios. Ya con solo ese pensamiento, hermanos, ya podemos tener una vislumbre de lo que trata el pensamiento. Hacer el bien estimula el sistema nervioso. Escucha aquí lo que dice. Esto no es la ciencia humana, hermanos, esto es la ciencia divina. Cada rayo de luz que derramemos sobre los demás se reflejará sobre nuestros propios corazones. Recuerda que la semana pasada hablábamos de la ley de la acción y la reacción.
pero no de la de Newton, sino que esa ley de acción y reacción es divina. Ahora, cada luz, hermanos, que nosotros derramemos sobre los demás, dice el espíritu de profecía, se va a reflejar sobre nuestros propios corazones. No, pero sigue diciendo, toda palabra amable y de simpatía dirigida al apesadumbrado, todo acto que tenga por fin aliviar al oprimido y todo don cuyo propósito sea suplir las necesidades de nuestros semejantes, dado o hecho para gloria de Dios, resultará en bendición para el dador. Pero queremos saber qué tipo de bendición vamos a recibir, ¿verdad? Ahora sigue diciendo el pensamiento, los que obren de este modo estarán obedeciendo la ley del cielo y recibirán la aprobación de Dios. Y ahora sí, hermanos, viene la ciencia divina explicando bien qué cosa va a ocurrir en su organismo. El placer de hacer el bien a los demás fluye a través de los nervios, hermanos, el sistema nervioso, acelera la circulación de la sangre y produce salud mental y física. Hermanos, estuvimos hablando de todo eso a través de estudios científicos que se han realizado. Hablábamos de los triglicéridos, hablábamos del colesterol LDL, hablábamos de la presión arterial, hablábamos de la mejor circulación, estamos hablando de todo el sistema circulatorio, hablamos de la salud mental. Hermanos, todo escrito ya en el espíritu de profecía. El placer de hacer el bien a los demás va a fluir por todo el sistema nervioso, acelerando esa circulación de la sangre y produciendo salud mental y salud física. Y la espiritual sería el resultado. La salud espiritual sería el resultado. Hermanos, el asunto de la reforma pro salud, y aquí vamos a hacer un recalco una vez más. Mi salud, de acuerdo al plan de salud que Dios nos ha dado, no al plan que yo creo que es, de acuerdo al plan de salud que Dios nos ha dado, no solamente el asunto de la alimentación va a venir a ser el complemento de mi salud física, mental y espiritual. Si yo descarto este principio de salud, que es el asunto del ambiente amable, como leímos en el párrafo 451 de Consejo sobre el régimen alimenticio, hermanos, mi salud de todo mi ser, como lo explica Tesalonicenses el apóstol San Pablo, no se va a llevar a cabo. Si yo estoy viviendo en un medio hostil, un medio donde hay gritos, hay peleas, es un entorno donde no hay cortesía ni amabilidad, hermanos, el sistema nervioso se va a alterar. Y si el sistema nervioso se altera, todo el organismo quedó alterado. Pero si colocamos esto como un principio de Dios, principio de salud, la promesa de Dios es que el asunto es, hermanos, de que creemos a veces ciertas porciones nada más del espíritu de profecía. Pero en el plan de salud que le damos al paciente, solamente le decimos, bueno, ya no consuma estos productos y ahora vegetarianismo estricto, y es muy excelente, estamos a favor desde luego para una alimentación vegetariana estricta, pero no solamente esa es la solución. Hermano, no solamente en el plan de salud que Dios nos ha dado, para poder tener salud mental y salud física, usted necesita también del placer de hacer el bien a los demás, para que fluya a través del sistema nervioso, para que pueda acelerar su circulación de la sangre y para que pueda producir salud mental y pueda salir también la salud física. Ahora, el libro, hermanos, estamos aquí en... Déjeme ver, es el Testimonios, tomo 2. Si no toma, bueno, me le voy a dar esta cita mejor porque tengo aquí 2 citas y no sé. Es el Medical Missionary, está escrito, déjeme ver, 06 de 1891, está escrito en la matutina Mi Vida Hoy, 30 de agosto, bajo el título Servicio y Bendición. Y toma como base el texto de Isaías, capítulo 58, versículo 8. Todo esto, por eso me estaba confundiendo con las citas, porque trae muchas fechas, pero el texto está tomado de la matutina Mi Vida Hoy, 30 de agosto.
servicio y bendición. Y entonces menciona Isaías capítulo 58 y versículo 8, que fue el texto bíblico que escogimos para esta temática. Y después de que menciona y vuelve a dar lectura a Isaías capítulo 58, dice el espíritu de profecía: si cubres al desnudo y a los pobres, metes en tu casa y partes tu pan con el hambriento, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto. Y entonces el pensamiento sigue diciendo: hacer el bien es un excelente remedio contra la enfermedad. ¿Qué le parece este pensamiento? ¿Lo podemos considerar como un remedio, aparte del que menciona en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 451, o lo vamos a descartar, como hemos descartado muchos otros remedios? Hacer el bien es un excelente remedio contra la enfermedad. Y termina diciendo la nota: la religión pura y sin mácula no es un sentimiento, sino el hacer obras de misericordia y amor. Esta religión, dice aquí, es necesaria para gozar salud y felicidad. Esa palabra, hermanos, es necesaria. Quiere decir que si usted quita la religión pura y sin mácula, que es el hacer obras de misericordia y amor, quiere decir que usted no puede gozar de salud y no puede gozar de felicidad. ¿Comprendemos, hermanos, por qué entonces dice el espíritu de profecía? Es necesario. Quiere decir, yo no lo puedo quitar, no lo puedo omitir. Yo quiero tener salud física, mental y espiritual. Quiero vivir, quiero estar en armonía, quiero tener felicidad. Pues es necesario, dice aquí, realizar obras de misericordia y de bondad. Termina diciendo la matutina Mi Vida Hoy, 30 de agosto, la fuerza física, escucha aquí, la fuerza física, moral y mental aumenta, porque como un elemento activo y viviente, la atmósfera del cielo hinche el alma. Hermanos, salud física, salud mental y salud espiritual por realizar obras de misericordia y de amor. Ahora, escucha lo que dice aquí, hermanos, es Ministerio Médico, página 156, o también usted va a encontrar este pensamiento en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 155. El subtítulo de Mente, Carácter y Personalidad dice: influencia sanadora de la bondad. Ay, qué interesante subtítulo, hermanos. Influencia sanadora de la bondad. Y escuche lo que dice el texto: bajo la influencia de la mansedumbre, la bondad y la amabilidad, se crea una atmósfera que sana y no destruye. Hermanos, una vez más tenemos que hacer el recalco aquí. ¿Queremos gozar de salud física, mental y espiritual? Pues no descartemos este remedio de la amabilidad. Porque si solamente nos enfocamos en el agua, el ejercicio, el descanso y la alimentación, hermanos, pero no consideramos nuestros actos de bondad y amabilidad, no vamos a poder completar. Y recuerde que cuando decimos completar es que estamos trabajando para nuestro carácter, no solamente que mis órganos estén funcionando correctamente. Por eso esto es algo muy importante. Es un asunto de crear, dice aquí, una atmósfera que sana, no va a destruir, no va a destruir. Hay más pensamientos en relación a esto, como es Ministerio de Curación, página 198 y párrafo 5. Y escucha aquí, esta cita lo dimos la semana pasada, pero ahora le vamos a dar lectura. El capítulo 58 de Isaías, dice Ministerio de Curación, 198, el capítulo 58 de Isaías es una receta para las enfermedades del cuerpo y el alma. ¿Qué le parece el pensamiento, hermanos? Siempre que llego a esta nota yo hago la pregunta: ¿alguna vez usted que ha recibido algún tratamiento de salud, le han recetado Isaías capítulo 58 como parte de su tratamiento? ¿O usted, si es un reformador en pro de la salud, alguna vez le ha dado a un paciente como parte de la prescripción para la recuperación de su salud
¿Ha prescrito usted el capítulo 58 de Isaías? Hermanos, ¿qué hacemos con esta parte del espíritu de profecía? ¿Lo quitamos? ¿Lo borramos? ¿Le arrancamos la página del espíritu de profecía? ¿O lo implementamos aquellos que queremos obedecer el plan de salud? Capítulo 58 dice Ministerio de Curación, allá hay una receta, hermanos, para enfermedades del cuerpo y del alma, cuerpo, parte física. Sigue diciendo, si deseamos tener salud y el verdadero gozo de la vida, debemos practicar las reglas dadas en este pasaje. Sí, hermanos, si quiero tener salud, dice aquí, usted tiene que practicar Isaías capítulo 58, actos de misericordia, actos de bondad, actos de amabilidad, acerca del servicio que agrada a Dios y acerca de las bendiciones que nos reporta, dice el Señor, es el ayuno que yo escogí. Pero vamos a ir a la página 199 de Mente, Carácter y Personalidad. Y dice así, las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios. Y esta nota, hermanos, de Ministerio de Curación, me hace recordar un estudio, eso lo vimos también, creo, la semana pasada, de un estudio que se realizó. Cuando sube los niveles de oxitocina en personas que realizan los actos de bondad, suben los niveles de oxitocina en personas que reciben aquel acto de bondad, que se benefician con el acto de bondad, pero en ese estudio se mencionaba que también los niveles de oxitocina suben en un tercer grupo que solamente observa lo que está ocurriendo. Hermanos, Mente, Carácter y Personalidad ya hablaba de eso. Esas acciones tienen una doble bendición, el que hace y el que recibe los beneficios. Escuche lo que dice aquí. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los cuerpos enfermos. Y otra vez, hermanos, tenemos que recalcar aquí el asunto del plan de salud que Dios nos ha dado. Usted ha prescrito, le han prescrito este mejor medicamento que es para mentes y para cuerpos enfermos. ¿Le han mencionado alguna vez? Porque está escrito aquí en la palabra de Dios, hermanos. El hecho de hacer bien a los demás dice que es una de las mejores medicinas y sin embargo dice el Espíritu de Profecía, el párrafo 451 decía que nosotros estamos despreciando, ¿no decía así? Que la gente no aprecia el método de Dios, ¿no decía así el párrafo 451? Es una de las mejores medicinas para sanar la mente y los cuerpos enfermos. Cuando el espíritu, dice aquí, goza de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, escuche cómo termina el pensamiento, la influencia alegre y reconstituyente que de ello resulta, infunde vida nueva al ser entero. A esto es a lo que le llama el Espíritu de Profecía salud física, mental y espiritual. Terminamos con este pensamiento. Ministerio de Curación, página 200. Con este pensamiento vamos a terminar la temática de esta hora. Y dice así, si los que padecen enfermedad se olvidasen de sí mismos en beneficio de otros, si cumplieran el mandamiento del Señor de atender a los más necesitados que ellos, se percatarían de cuánta verdad hay en la promesa del profeta. Y ahora nuevamente nos lleva a la Biblia, a Isaías capítulo 58. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud, dice Ministerio de Curación, página 200, se dejará ver presto. Hermanos, indudablemente, acá está la mejor medicina para la salud mental y física. Aquí está la mejor receta que podríamos tener para nuestra recuperación física, mental y espiritual. Y aquellos, dice Ministerio de Curación, y aquellos que queremos cumplir, dice, con ese mandato de poder ayudar a los más necesitados, de olvidarnos a nosotros mismos, aquellos que estamos teniendo enfermedades,
dice, nos percataríamos de cuánta verdad hay en esa promesa que Dios nos hizo a través del profeta Isaías, de que nuestra luz nacería como el alba y la salud, está hablando de la salud física, hermanos, se dejaría de ver presto. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder comprender este plan de salud tan maravilloso que Dios nos ha dado. No solamente desea una sanidad de ciertos órganos, sino la restauración de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor nos bendiga, hacemos una oración y de esa manera concluimos la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos tu palabra inspirada, tanto en las Sagradas Escrituras como en los escritos proféticos, porque a través de ellos tú has dejado una luz plasmada para nuestro tiempo que estamos viviendo en un mundo lleno de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de tristeza y de muerte. Sin embargo, dice tu palabra de que este plan de salud, estos remedios que tú nos has dado, implica un trabajo que en más de una ocasión no apreciamos, pero rogamos, Señor, de que nuestra mente pueda ser esclarecida ante tu plan de salud para que aquellos que estamos realmente interesados en obedecerte podamos implementarlo en nuestras vidas y que esto pueda pueda fructificar de acuerdo a tu voluntad, tanto física, mental como espiritualmente, y cuando hayamos experimentado estas bendiciones que tú nos das, podamos también llevarlo a otras personas que están en necesidades, que están sufriendo, que están en dolor, que están en enfermedad. Bendice a tu pueblo en todas las partes del mundo, bendice este grupo, Señor, que se ha congregado, y que tú puedas darnos tus bendiciones de acuerdo a nuestras necesidades, conforme a tu divina voluntad. Todo te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Adelante, hermanita Brenda.